Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les voy a explicar la suma de vectores en R2 y R3. Bueno, vamos a explicar sus propiedades con algunos ejemplos para que sea un poquito más fácil de entender. Bien, empezamos con la propiedad conmutativa, que nos dice que si a un vector u le sumamos un vector v va a ser lo mismo que si le sumamos un vector v que si le sumamos a un vector v un vector u. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que el vector u está en 2,3 y el vector v está en 1,2. Bien, entonces esta propiedad nos dice que si nosotros sumamos el vector, ¿no? O sea, desde el punto de origen hasta el punto u, lo sumamos desde el punto v, nos va a dar lo mismo que si nosotros sumamos desde el punto de origen hasta el vector v, lo sumamos desde el punto u, nos va a llevar a lo mismo, ¿no? O sea, bueno, esta línea es igual a esta y que esta es igual a esta, ¿no? Entonces nos va a llevar a lo mismo, ya que son pues equivalentes nada más en otro punto del plano. Ahora lo tenemos aquí en R3, que nos dice que el vector A se encuentra en 6,2,3, o sea, aquí, y el vector B se encuentra en 4,10,3, aquí. Entonces lo mismo, si nosotros sumamos desde el origen de B, desde el origen hasta B, lo sumamos desde el punto A, nos va a llevar a lo mismo que desde el origen hasta A, lo sumamos en B, nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice esta propiedad. De ahí vamos a la propiedad asociativa, que nos dice que no importa qué número sumamos primero, ¿no? O sea, cuál sea el conjunto que tomemos primero, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si sumamos A más B y a eso le sumamos C, nos va a dar lo mismo que si sumamos B más C y a eso le sumamos A. Entonces todo esto nos va a dar lo mismo. Aquí lo tenemos en R2, que nos dice que A1 es igual a, o está ubicado en 1,2, es aquí. Luego nos dice que B está en 6,4 y C está en 8,1, ¿no? Entonces aquí nos dice lo mismo, ¿no? Lo que necesitamos, por ejemplo, para llegar en C a este punto es sumarle desde el punto de origen a A y desde el punto de origen a B, ¿no? Entonces aquí lo tenemos un poquito más matemáticamente, que es la fórmula, que nos dice que, por ejemplo, sumamos x, entonces subiríamos, por ejemplo, 1, perdón, nos desplazaríamos 1 y subiríamos 4, ¿no? 4 unidades, entonces 1, 2, 3, 4, y ya de aquí sumamos b, que sería esta línea, y de aquí nos desplazamos aquí. Lo mismo ahora, por ejemplo, aquí abajo que dice b más c, ¿no? Entonces sería esto más esta pequeña línea, entonces nos desplazamos igual algunas pequeñas unidades y luego a eso le sumamos c, que es esta línea, desde aquí nos moveríamos hasta aquí. Ahora, en R3 pues es básicamente lo mismo, nada más con un punto más, bueno, con con una unidad más, que es la profundidad. Y pues bueno, aquí lo tenemos ubicado, A, B y C. Entonces tenemos A, B y C. Y lo mismo, si por ejemplo desde C queremos llegar hasta el punto D, o bueno, cómo llegaríamos al punto D, sería sumando A más B, y luego de eso le sumamos a esto C, ¿no? Entonces aquí tenemos C, nos desplazamos en A y después sería en B. Lo mismo desde A sería este C hacia arriba y luego otra vez B. Entonces esa sería la forma de llegar. Aquí lo tenemos otra vez con matemáticas, que sería 10 más 4, luego 2 más 10, 3 más 6. Y bueno, eso al final es el primer conjunto, que sería A más B, entre paréntesis, y más C, que es aquí abajo, pues es lo que nos daría al final, ¿no? 21,20 más 21,20,18, que es lo mismo que si nosotros sumamos B más C y luego a eso aquí le sumamos A, ¿no? Nos lleva al mismo punto. Bien, ahora la existencia del elemento neutro, ¿de qué nos habla? Bueno, pues que básicamente va a haber algún número en nuestro vector que sumándolo, bueno, algún vector, disculpen,
que si lo sumamos a nuestro vector ya existente, nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese? Pues es 0. Entonces, pues en R3 se ve algo así, que nuestro vector A es 10,2,3 y pues el elemento neutro es pues 0, ¿no? Es el punto de origen. Entonces, todo esto más 0, pues nos va a dar absolutamente lo mismo, que de hecho aquí no se alcanza a ver mucho, pero está A y coma A, o sea que sumando estos dos, o sea, el vector y el elemento neutro nos va a dar lo mismo. Bien. En R2, pues es también lo mismo, nosotros tenemos que A es 4,7 y el elemento neutro que es 0,0, o sea, el punto origen, si nosotros lo sumamos, nos va a dar lo mismo, porque es justamente esa propiedad. El elemento neutro que nos quedamos en el mismo lugar. Bien, ahora existencia del elemento opuesto. Nos habla que si nosotros tenemos un vector, por ejemplo en este caso que es vector A, hay algún vector que si nosotros lo sumamos o restamos, nos va a llevar al punto de origen. Entonces, ¿cuál es ese vector? Pues es justamente el negativo, el contrario, ¿no? Entonces, así se ve en R3, o sea, nosotros tenemos aquí 5,3, no, perdón, 5, menos 3,2, que sería, digamos, nuestro vector inicial, y el vector opuesto sería pues justamente con las coordenadas contrarias, ¿no? O sea, menos 5,3, menos 2, ¿no? Que digamos que están en puntos opuestos del plano. Entonces, nosotros al sumarlos o restarlos, justamente en este caso, ¿no? O sea, más por menos y menos por más, pues nos da justamente el punto cero o el origen. Entonces, pues bueno, esas serían las propiedades en R3 y para R2 pues es lo mismo. Nosotros tenemos 4,7 que sería este punto y el inverso justamente pues sería volteando las coordenadas, ¿no? Entonces si tenemos 4,7 nuestro opuesto va a ser menos 4 menos 7. Entonces al restarlos justamente nos da que pues nos lleva al punto de origen, ¿no? Al punto 0,0. Bueno, pues muchas gracias por ver y espero que se haya entendido bien.